Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. En su magnífica obra, Lepanto, Marcelo Gullo, en el último capítulo, que lo titula Lepanto, la batalla inacabada, lo introduce con una cita de Will Durant. La cita dice: «Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro». Era ayer cuando leía esta cita de Will Durant y automáticamente la memoria se me venía a los sucesos que he leído sucedieron en la final de la Copa del Rey. Como todos ustedes saben, les habla un bilbaíno que se siente español y que ya está cansado de que los últimos éxitos que están teniendo los equipos vascongados, Athletic de Bilbao y Real Sociedad en la Copa del Rey, incluidos también los del Barcelona, supongan que cada vez que alguna vez de estos equipos llegan a la final de la Copa del Rey, la noticia sea que es silbado el himno nacional. Y lo que es peor, que no pasa nada. Porque que en una nación haya gente equivocada es normal. No todos, muchas veces estamos en lo cierto y en lo correcto. Y no pasa nada porque haya gente que esté equivocada, porque haya gente que no sepa alcanzar la verdad, porque haya gente que haya podido ser confundida en lo que le han transmitido sobre determinados aspectos de la realidad social, económica, política o moral, o sobre la verdad del hombre. Lo que sí pasa es que o eso se fomente o se permita. El himno, como la bandera, son símbolos nacionales. Y como tales símbolos, reflejan una realidad que está más allá de ellos mismos, que en este caso es la nación española. Y cuando alguien ataca al himno o a la bandera, lo que está atacando es a la nación española y con ello a todos los españoles. Y eso un país que se precie no lo puede permitir. Hace unos años, no me acuerdo con motivo de qué partido, en Francia, yo creo que fue un partido Francia-Argelia, pero en esto puedo estar equivocado. El hecho es que una mayoría de público asistente era emigrante y cuando sonó la Marsellesa la empezaron a silbar. El gobierno francés de aquel momento, que no recuerdo quién era, tomó buena nota y a partir de ese momento legisló para que fuera delito silbar el himno.
En España no hacemos eso. Hace unos días se ha montado una escandalera porque efectivamente había unos aficionados de un club, bueno, no, fue en un partido de la selección española en que se pusieron a votar diciendo musulmán el que no vote. Y hubo mucha gente que le pareció inaceptable. Efectivamente, no hay por qué tener falta de respeto hacia los que tienen otra religión. Pero lo que sorprende es que nadie ha montado ningún lío, con contadas excepciones, porque el himno nacional sea silbado, lo cual supone una ofensa a la nación y a los españoles. Y lo que es peor, a nuestros gobiernos ni están ni se les esperan, porque esto no es nuevo. Es más, hemos visto cómo se han hecho, ahora les hablo de memoria, y no sé si llegaron a buen término, pero desde el gobierno se quería promover, impulsado por los nacionalistas, una reforma en la cual las ofensas a la corona o a los símbolos nacionales no tuvieran ningún tipo de reproche penal. Alguien que accede a eso es alguien cuyo interés no es otro que disolver la nación. Y alguien puede pensar que esto son cuestiones políticas y que por tanto, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina social de la Iglesia? Pues tiene mucho que ver. Porque cuando ustedes van al catecismo y leen el cuarto mandamiento, ahí verán que se trata también del amor a la nación y de cómo, de la misma manera que el hombre debe tener lo que se denomina una pietas hacia Dios, que es la religión, hacia los padres que le han dado la vida y también hacia su nación, porque en el fondo debe estar agradecido a todos esos antepasados que le han legado ese patrimonio histórico, cultural, religioso y también social. Y tenemos un deber hacia ellos y hacia la patria, porque la patria es algo que se nos da y hacia la que nos debemos. Y eso lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, que en una nación haya quienes se comportan de manera desconsiderada, ofensiva y despreciativa hacia la nación, es inmoral. Y como comportamiento inmoral debería ser corregido por aquellos que tienen el deber de proteger el bien común. Y me parece un escándalo que año tras año, después de pitar el himno nacional, se celebre un partido de fútbol. La ofensa es suficientemente grave como para que ese partido sea anulado. Y no me vale que me digan que es que no todos los seguidores de la Real o del Athletic de Bilbao o del Barcelona son separatistas o antiespañoles. Por supuesto, ya lo sé. Pero hay principios y valores que están por encima de otros. Y el respeto y la defensa de la nación están muy por encima de que se juegue la final de la Copa del Rey. Y flaco favor nos hacen todas las autoridades, incluidas las presentes en el partido, cuanto ante semejante ofensa a la nación, actúan como si no hubiera sucedido nada. Como si eso no tuviera importancia. Cuando uno mira atrás en las gestas de cualquier pueblo, en especial en sus gestas militares, y en concreto si nos vamos a las españolas, podríamos ver cómo ha habido hombres que en el campo de batalla dan simplemente su vida por recoger una bandera que se ha caído. Porque esa bandera representa la identidad nacional. Porque esa bandera representa la dignidad nacional. Y por tanto esa bandera no puede estar ni caída, ni pisoteada, ni tenida por el enemigo.
Porque cuando uno defiende la bandera, respeta la bandera, defiende y respeta su nación. Que repito, es un deber de piedad de todo hombre. Algunos me dirán, bueno, es que hay gente que no se siente español. Bueno, ¿y qué? No vamos a entrar ahora si están equivocados o no, que lo están equivocados, porque si han nacido en España son españoles. Pero aunque no amen a España, aunque les hayan enseñado incluso a rechazarla o a odiarla, tienen el deber de respetarla. ¿O es que nosotros nos imaginamos a una hinchada española en el Mundial pitando el himno de la otra nación? Eso no cabe en cabeza humana. Los símbolos nacionales se respetan aunque no nos gusten o puedan ser incluso de una nación a la que no tenemos simpatía. Pero junto a eso, es deber de las autoridades nacionales hacerlos respetar. Y me gustaría, aunque no lo espero desgraciadamente, que hubiera mociones en el Congreso de los Diputados para exigir que la próxima vez que se realice un acto ofensivo contra el himno nacional o contra la bandera, se suspenda el acto que se esté llevando a cabo. Y que, por tanto, las aficiones sepan que si se silba el himno español, o se insulta a la bandera, o se mofa a uno de la nación española, se acabó el partido. Y que si eso vuelve a suceder, pues el torneo queda desierto, o se le da al equipo cuya hinchada no haya pitado. Pero como no vamos a entrar en discusiones, que el torneo quede desierto, que no pasa nada. Y que no haya campeón de la Copa un año, pues no pasa nada. Porque hay cosas que son más importantes. Hay principios, valores, ideas que hay que defender y que si no se defienden, suponen que una civilización está en decadencia. Que una civilización, que una nación se está desintegrando. Y la lógica de cuando algo se desintegra interiormente es que acabe siendo conquistado externamente. Lo que sucedió el sábado pasado no es más que una muestra de la degradación de nuestros poderes públicos. No es más que una muestra de la degradación de nuestras élites, en este caso deportivas. Lo que sucedió el sábado pasado no es más que una muestra de que nuestra España está siendo destruida por dentro. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada,
sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de dirigir y presentar este programa Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes que, por empezar ordenados, pues les recuerdo que pueden participar en el programa escribiendo al mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Lo pueden hacer durante el directo del programa escribiendo al WhatsApp 668 594383, 668 594383, y luego, pues Dios mediante, entrando en el directo del programa. Es verdad, y yo sé que pues hay gente que me lo dice, ¿no? Que a veces pues les gustaría pues que el programa en ocasiones pudiera tener pues un contexto más positivo, pero reconozco que hay veces pues que creo que hay que traer noticias que, por desagradables que sean, pues nos ayuden a entender la situación en la que estamos. Y en ese sentido, pues tengo que decirles, yo la verdad que últimamente no sé por qué, en su momento era muy aficionado al fútbol, quizá el no tener tele en casa o lo que fuera, es que ni me enteré de que era la final de la Copa del Rey. Y también pues me llegó un poco de refilón porque luego pues en los medios de comunicación tampoco, bueno, los que yo veo, pues tampoco he visto como mucho énfasis en la noticia. Me llegó un poco de refilón porque me llegó un comentario de, no me sale el nombre, pido perdón, del director del programa deportivo de la COPE el fin de semana, en tiempo de juego, en el que, bueno, pues que estaba escandalizado de la pitada y de que no pasara nada, ¿no? Y de cómo, pues efectivamente, todo el mundo se había quejado mucho de aquel canto de musulmán el que no vote, que, repito, pues puede ser una cosa que es maleducada y que no viene a cuento, pero como que nadie era capaz de acabar con este tema de las pitadas al himno nacional, que no deja de ser una ofensa a todos los españoles y a la nación, ¿no? Que está por encima de los españoles. Y les decía un poco pues que este respeto a la nación, bueno, pues está dentro de lo que es la piedad, ¿no? La virtud de la piedad, a Dios, a la patria y a los padres. Y tiene un encuadre dentro de lo que es el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión importante. Es decir, que alguien puede entender, bueno, pero es que esto es una cuestión muy política. No, esto no es una cuestión muy política, es una cuestión moral, de virtud. Tenemos un deber hacia la nación en la que nacemos. Porque de una manera distinta, pero igual que nuestros padres nos han dado la vida, sin merecerlo nosotros, bueno, pues cuando uno nace en una nación, recibe todo un patrimonio personal, social, histórico, cultural, una tradición que le va a configurar como persona y que le facilita mucho el inicio en la vida, ¿no? Y por tanto, debe un agradecimiento y un respeto a todo eso que recibe, que, bueno, lo resumimos, ¿no? O lo incorporamos todo en el concepto de la patria. Y uno de los deberes de los gobernantes que tienen que promover el bien común, uno de esos deberes es hacer respetar la patria, defender la patria. Tan es así que, bueno, pues aquí muchas veces hacen discursos sobre el hecho de que todas las opiniones tienen que caber. Bueno, hay muchos países en Europa
que constitucionalmente tienen prohibido la existencia de partidos políticos que promuevan la disolución de la nación o la ruptura de la nación. Algo que, si ustedes lo miran desde una óptica de mero sentido común, pues es muy razonable. O sea, ¿cómo voy a dar yo libertad para que actúe aquel que quiere destruirme? En España siempre se nos ha vendido la idea de que no, de que eso sí tiene que ser totalmente abierto. Bueno, pues hay muchos países en Europa, repito, que tienen prohibidos partidos que promuevan la ruptura de la unidad nacional. Pero dicho eso, ahora no estamos en ese tema, estamos en las ofensas permanentes que reciben símbolos de la nación, como es el himno o la bandera, y que deberían estar protegidos por la ley. Y que como sociedad deberíamos exigir que se respeten y se hagan respetar por parte de las autoridades públicas, porque eso es lo que de alguna manera mostraría que vivimos en una comunidad política sana, que es aquella que se respeta a sí misma y aquella que se hace respetar. Porque aquella comunidad que no se hace respetar, pues es que no se respeta a sí misma. Aquella persona que cuando sus padres son atacados, son insultados, son vejados, son humillados, son criticados, repito aquí, injusta o injustamente, y no salta en su defensa, lo cual no quiere decir no aceptar críticas justas, pero en el contexto adecuado que sea, es que no valora a sus padres, no respeta a sus padres, porque si deja que otros les mancillen y no hace nada, quiere decir que él no les respeta, que no les valora. Y lo mismo pasa con la nación. Y lo mismo pasa con Dios. Que muchas veces se interpreta muy mal eso de poner la mejilla. Hay que poner la mejilla cuando le ofenden a uno. Pero eso no quiere decir que debamos renunciar a defender los derechos de Dios. Que es una cosa muy distinta. Porque muchas veces parece que ahora nos han vendido de que tenemos que aceptar cualquier ataque, cualquier agresión, cualquier falta de respeto a Dios nuestro Señor. No, señor, eso no quiere decir que tengamos que responder violentamente a esos ataques, pero no tenemos por qué admitir, en este caso, que nuestra religión, nuestro Dios, sean vejados. Y repito, todo esto entra dentro de lo que genéricamente podemos identificar como la virtud de la piedad. Que de esto pues sabe mucho y explica mucho Higinio Marín. Claro, este punto con el que comenzábamos tiene bastante relación con una noticia que descubría ayer en Info Vaticana. Y es que, bueno, yo sí lo había oído, nunca he estado, que en la cima del Aneto pues había una cruz. Una cruz, pues en su momento pues unos montañeros debieron subir y en la cumbre pusieron una cruz. Ya debió haber algún problema con la cruz y en verano pasado, en agosto de 2025, pues se reforzó la estructura de la cruz, se le reforzaron los anclajes para pues que si se volvía a caer, pues no hubiera duda si había sido tirada o había sido simplemente un efecto de la climatología. Bueno, pues hoy es el día en que esa cruz del Aneto ha sido cortada. Y parece ser, por lo que informa Info Vaticana, que para cortar esa cruz era necesario una radial y que ha habido que subir la radial a 3.400 metros de altura. Con lo cual creo que aquí claramente, pues de nuevo vemos que lo que estamos es ante un acto de ofensa a los cristianos. Porque aquí todo el mundo nos vende la moto de que en la democracia liberal caben todos. Pero luego resulta que caben todos menos los símbolos religiosos católicos cuando tienen presencia en el ámbito público. Ahí ya no caben.
Y entonces alguien se siente molesto por ellos y se considera con el derecho de tirarlos o de tumbarlos. Que es lo que ha sucedido en el Aneto. Pero esto es una ofensa a los católicos. Y creo que no las podemos consentir. Y me dicen, ¿qué hacer? Pues miren, yo no soy montañero y después del infarto, pues vamos, mucho menos. Pero ojalá pues haya un grupo de esforzados montañeros que vuelvan a subir al Aneto y vuelvan a colocar una cruz. Porque tenemos derecho a que haya una cruz. Y si algo no es la cruz, es un signo ofensivo. Y si a alguien le parece ofensiva la cruz, solo se puede explicar desde haber interiorizado un odio injustificado al símbolo de los cristianos. Porque si algo explica la cruz, es el amor de un Dios que se hace hombre y se entrega hasta la muerte para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Y si eso es un mensaje que molesta, solo se puede explicar desde haber asumido una posición ideológica irracional. Porque nosotros podemos respetar que alguien no sea católico, que alguien no entienda la religión católica, que a alguien no le guste la forma de vida de la religión católica, no la comparta, quiera vivir de otra manera. Pero de ahí a atacar y destruir los símbolos religiosos o a querer impedir que estén presentes en el ámbito público, máxime, que esto es muy importante, cuando la religión católica forma parte de la identidad y de la historia de España, pues repito, no tenemos por qué tragar con esas ruedas de molino. Antes de hacer una breve pausa, quería hablar de dos noticias relacionadas, que es, bueno, un tema que saben ustedes que aquí siempre nos preocupa, ¿no? Y es la lucha por la defensa de la vida. Y vemos que en Francia el gobierno de Macron anuncia una movilización general para proteger el aborto y reprimir a los defensores de la vida. El gobierno francés, ya saben que fue el primero que dio el paso de incorporar en la Constitución el derecho al aborto. Hay que decir, y esto me gusta remarcarlo, que en esa acción también fue cómplice el partido de Marine Le Pen. Marion es la sobrina, ¿no?, de Marine Le Pen, la agrupación nacional, que la mayoría de sus diputados votaron a favor de incorporar el aborto en la Constitución. Y esta es la Francia de hoy. Bueno, esa Francia de hoy, ya antes de haber dado este paso, por ejemplo, obligó a la Fundación Jérôme Leyen a retirar una campaña que ponía en valor la vida, la dignidad de las personas con síndrome de Down. Y hubo que hacerlo bajo la excusa de que esa campaña podía generar dudas de conciencia, podía resultar culpabilizadora para las personas que hubieran tomado la decisión de abortar, de matar en su vientre a los niños síndrome de Down que estaban esperando. Y esa fue la excusa para... Es decir, que no se podía hacer ninguna campaña que pudiera poner en duda o generar la duda sobre la moralidad del aborto eugenésico, en ese caso. Bueno, pues ahora con la excusa de que dicen que durante los últimos 5 años se han producido 6 supuestos ataques a centros de planificación familiar. Bueno, que los ataques aquí uno que ponen en Infocatólica es que se puso una pintada. Planificación asesina. Bueno, que yo no digo que haya que hacer este tipo de acciones, pero vamos, que tampoco es una amenaza de muerte,
ni es una amenaza violenta, ¿no? Pero bueno, se escudan en que esto genera miedo en los empleados, clima de inseguridad sobre los activistas, y entonces que hay que parar esto. En el fondo lo que hay que hacer lo que se busca es acallar al movimiento pro vida. Bueno, pues estos son los pasos que está dando Francia y veremos cómo se concretan. Una Francia que es muy exquisita en la persecución de todo lo que sea defender la vida o promover el pensamiento católico. Y esto hay que denunciarlo. Pero quiero decir, esta batalla está, y está en todos sitios. No solo en España, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que es un movimiento global. Una Francia que, por otra parte, pues hay que decirlo, está viviendo un cierto boom católico, ¿no? Donde se hablaba de que más de 20.000 franceses se habían bautizado en la vigilia de Pascua. Y hay un artículo muy interesante en Religión en Libertad que escribe Juan Cadarso, que había tenido contacto con un sacerdote, creo que español, que estaba en Francia y decía que se estaba viviendo una realidad brutal. En el sentido de que muchos franceses, agotados de lo que les ofrece este mundo moderno, woke, de revolución sexual, ideología de género y cultura de la muerte, buscaban algo sólido donde agarrarse, donde aferrar su vida, donde darle un sentido. Y decía que era tremendo la cantidad de gente que se estaba acercando a las iglesias católicas, pero para buscar una fe verdadera y sólida, no una fe sociológica. Y para buscar principios sólidos. Y decía que esto también tiene su complejidad, porque estos que se acercan, pues prácticamente exigen un acompañamiento individual. Ya no valen las fórmulas de cuando se vivía en la cristiandad, por decirlo así, ¿no? En sociedades católicas. Tenemos que acercarnos al hombre que sufre por su nombre, personalmente, uno a uno, en su especificidad. Ya no valen las masas ni el granel. Ya no vale decir, este es el esquema que te ofrezco, si lo quieres bien y si no lo dejas. No basta con eso. Y llama también a una valentía, ¿no? No nos avergoncemos ni nos hagamos de menos, porque tenemos el mayor tesoro de todos. Cuando una persona que acaba de conocer a Dios encuentra una comunidad donde se le quiere gratis, se siente única y sobre todo está el Espíritu Santo, ya lo ha conseguido todo. Bueno, pues es una invitación también a hacer un apostolado valiente, ¿no? Y esto creo que también engancha con lo que hemos hablado antes del patriotismo. Yo creo que no tenemos que tener vergüenza en defender nuestra nación y en pedir respeto para ella. Y luego ya brevemente, y damos paso a una parada, porque luego les quiero hablar de un discurso muy interesante que ha hecho el Papa sobre el poder. El Papa León XIV, que ha enviado a la Academia Pontificia de las Ciencias, los verdes alemanes atacan la libertad religiosa, quieren forzar a los hospitales católicos a practicar abortos. Esto, pues este es otro tema, ¿no? Este es otro tema importante. Ya no basta solo con que el aborto esté legalizado, ya no basta que prácticamente sea un aborto libre, ya no basta con que en muchos sitios se esté convirtiendo en un derecho, sino que además queremos forzar la conciencia de las personas, en este caso de las instituciones, y obligarles a llevar a cabo prácticas inmorales, ¿no? Ya saben todos ustedes que este fue un debate muy importante durante la tramitación de la ley de eutanasia, porque la ley se redactó de tal manera que lo que buscaba era tratar de impedir la objeción de conciencia institucional, ¿no? Por lo menos no darle soporte legal expreso. Y pues ya sabemos que lamentablemente el asesinato de Noelia, la eutanasia que se aplicó a Noelia, la muerte, ¿no? el matar a Noelia, pues se realizó en un hospital que gestiona los servicios de salud de la Generalitat de Cataluña, pero que es de propiedad o de titularidad de una institución religiosa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el programa. Why are we looking down on
our sisters and brothers. Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. Oh, What a waste, another day, another good one dying. but I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah. Why can't we just get along? What a waste it would be to deny somebody of the chance to be their selves. What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know. Pues cuando son las 10 menos 22 minutos en la península católica era, en la península ibérica, las 9 menos 22 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Me escribían por aquí Mario, de Málaga. Pienso que efectivamente España no se defiende odiando al extranjero, sino amando y defendiendo nuestra fe y nuestras tradiciones, que son el legado que hemos recibido de nuestros padres. Negar esto es caer en la tremenda confusión y oscuridad en la que, por desgracia, nos encontramos. Bueno, pues muy de acuerdo, muy de acuerdo. A mí me parece, ya les digo, me pareció muy esclarecedora cuando estaba leyendo este libro sobre Lepanto de Marcelo Gullo, que se lo recomiendo mucho, porque además, más allá de todo lo que va contando de la batalla de Lepanto, los preparativos, la situación geoestratégica en aquel momento y tal, es tremendo cómo caracteriza al español del siglo XVI y uno realmente siente verdadera envidia de esos españoles, ¿no? Y cuando leía esto, claro, una civilización no es conquistada desde fuera, sino ha sido destruida por sí misma desde dentro, ¿no? Y eso en general es lo que ha pasado cuando uno acaba estudiando muchas civilizaciones. No digo que haya habido momentos en que efectivamente un poder militar muy superior pues no haya podido conquistar, pero a lo mejor ha podido conquistar y no ha podido destruir una civilización, ¿no? Que son cosas distintas. Pero bueno, sin entrar en eso, por supuesto que para mantener una identidad lo que hace falta es amar lo propio, no odiar lo extranjero. Y es más, para que no quepa duda, nunca se puede odiar al extranjero. Como católicos tenemos que amar al prójimo, incluso al enemigo. Luego no podemos odiar al extranjero. Lo que tampoco tenemos que caer en la ingenuidad y en el juego sucio que hacen algunos de que alguien pida que se regule la inmigración, que la inmigración esté sometida a un procedimiento de control, de que no dé igual entrar legalmente que por la ventana en vez de por la puerta. Eso supone odiar al extranjero. Eso no es así. Eso no es un mensaje de odio. De la misma manera que alguien haga un discurso explicando que hay culturas, tradiciones que si bien tienen mayor capacidad de integración que otras, eso tampoco implica un discurso de odio, implica describir una realidad y a partir de esa realidad tratar de gestionar los fenómenos migratorios de la forma mejor para los que vienen y para los que están, que muchas veces nos olvidamos de los que están. Pero sí, muchas gracias, Mario. Y luego, bueno, recibo otro mensaje. La llamada memoria democrática es un invento de la facción de izquierdas para cambiar el régimen. Quemar la bandera nacional y quemar la efigie del rey no es delito. Bueno, aquí no entiendo
si él me dice que no es delito o que no es delito fruto de la memoria democrática, que lo que intenta es un cambio de régimen. Y yo ya les digo, hace unos meses hubo un debate y una propuesta, que no sé luego si salió adelante o no, les hablo de memoria, en la que lo que el gobierno planteaba, impulsado por los partidos separatistas, era que las ofensas a la corona no tuvieran ningún reproche penal. Bueno, eso es un error, porque de nuevo la corona también es un símbolo de la nación y por tanto como tal merece respeto. Lo mismo que el presidente del gobierno, sea quien sea y nos guste o no nos guste, podrá estar sometido a crítica, pero merece un respeto porque representa a la nación. ¿Lo representará mejor o peor? Pero lo representa. Entonces, eso no le excluye de crítica, pero no puede ser una figura mancillada, ¿no? O humillada o vejada, porque eso es ofender y vejar a la nación. Repito, por poco que nos guste, porque al final tiene un papel y una representación institucional. La verdad que, como siempre me pasa, mido mal los tiempos. Entonces, la verdad que hay un discurso que ha hecho León XIV, que ha enviado, mejor dicho, porque creo que coincidía las sesiones de la Pontificia Académica de Ciencias Sociales en un congreso que versaba sobre los usos del poder, legitimidad, democracia y la reescritura del orden internacional, y la celebración de esas jornadas coincidían con el viaje que está haciendo el Papa por el norte de África, bueno, por el norte no, pero luego ha ido a Camerún también, por África, y lo envió. En cualquier caso, bueno, yo lo quería glosar porque me parece muy, muy interesante, pero como voy un poco justo de tiempo y como últimamente pues no he sido muy generoso con todos ustedes con el teléfono, pues les recuerdo que si quieren pueden participar en el programa llamando al 91 005 9419. 91 005 9419. ¿Por qué les decía que me parecía muy interesante este discurso? Bueno, porque en sí, ¿no?, el tema es de absoluta actualidad. Los usos del poder, legitimidad, democracia y la reescritura del orden internacional. ¿Por qué decimos que es de absoluta actualidad? Bueno, porque hay muchos analistas, iba a decir pensadores, pero no sé si piensan o no piensan, hay muchos analistas que lo que están planteando es que, sobre todo con la llegada de Donald Trump en este segundo mandato, lo que se está es reorganizando el orden internacional, y eso creo que tienen toda la razón. Donald Trump, y yo en algunas cosas me parece que acertadamente, en otras posiblemente no tanto, lo que está planteando es que el orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial, que en principio era un orden que podremos denominar multilateral y que se basaba en una serie de instituciones internacionales, pues que ya no valía. Y la crítica fundamental que hacía él era que esas instituciones y que ese orden mundial que pilotaban esas instituciones estaban perjudicando los intereses de Estados Unidos. Y que, por tanto, ese orden no es aceptable. Luego yo creo que hay una carga más profunda, aunque quizá Donald Trump no la explicita tanto, pero que yo, en ese sentido, me hacen compartir el rechazo del orden internacional establecido. ¿Y cuál es? Bueno, que este orden internacional, que nace en principio con una buena intención, y es decir, oigan, venimos de 2 guerras mundiales en un periodo de menos de 30 años, la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial ha sido tremenda y ha dejado muchísimas víctimas, tenemos que hacer algo. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos evitar el recurso de las armas para resolver los conflictos. Bien, y ahí aparece por la Organización de Naciones Unidas. E incluso desde otra óptica, pero con una misma finalidad, aparece por lo que en su momento fueron los embriones de la Comunidad Económica Europea, que fueron la CECA, bueno, ahora no me va a salir ya, ¿no? La del acero y el carbón, la de la energía atómica, y había una tercera, ¿no?, que al principio empezó con el Benelux,
con Francia, Italia y Alemania, ¿no? Y era ese intento de decir, bueno, vamos a establecer relaciones económicas fuertes que nos vinculen y de esa manera pues hagan más difícil que a futuro nos enfrentemos para resolver nuestros problemas, ¿no? Y eso estaba bien. Lo que pasa que si nos vamos al mundo de la ONU y la famosa Carta de los Derechos Humanos, etc., ya es un gigante que nace con pies de barro. Ahí hay un libro muy interesante de Gregor Pupik, en el que de alguna manera explica este proceso. ¿Por qué? Porque cuando se debate la Carta de los Derechos Humanos, para que sea aceptable por todo el mundo, en el fondo se evita darle un fundamento. Y entonces no se quiere fundamentar esos derechos de la Carta de Derechos Humanos en la naturaleza del hombre, en la realidad de las cosas, y eso ¿qué ha permitido? Que con el tiempo todos esos derechos vayan girando de tal manera que se habla de defender la vida, pero la ONU es la gran promotora del aborto en el mundo, que han aparecido los derechos de segunda, de tercera, de cuarta generación, muy ligadas a todo el tema del mundo, del ámbito de la ideología de género. Y entonces, ¿cuál es mi crítica a ese orden internacional hoy? Que es un orden claramente anticristiano. Y que promueve una visión del mundo claramente anticristiana. Y en ese sentido, por razones distintas, o no todas, comparto el rechazo, en este caso de la administración americana, al nuevo orden mundial. Porque en eso ha devenido lo que tenemos, lo que se llama el orden liberal. En un nuevo orden mundial que lo que promueve es una ideología claramente anticristiana y una visión del mundo claramente anticristiana, al que le suma un elemento adicional que es el globalismo, que es esa idea de que el mundo tiene que estar gestionado por unas élites globales, es decir, ya no nacionales, ni siquiera supranacionales regionalmente hablando, sino global, un poder, una autoridad para todo el mundo. Que lo que busca y que no respeta un principio clásico de la doctrina católica, que es el principio de subsidiariedad. Y que además lo que promueve es la eliminación de las identidades nacionales, religiosas, con el fin de amalgamar, porque entiende que esas identidades son un límite a poder ejercer un verdadero poder global. Entonces, en ese sentido, yo coincido con la administración Trump en el hecho de que ese orden hoy en día es un enemigo de la paz. Porque si la paz la entendemos como la define San Agustín, la tranquilidad en el orden, y para que haya tranquilidad en el orden es necesario un orden, y ese orden solo puede estar fundamentado en la realidad de las cosas, y por tanto debe ser un orden, vamos a llamar, coherente con la visión aristotélico-tomista. Pues si no estamos ahí no hay orden, y si no hay orden no hay paz. Y también la experiencia de estos, pues ya más en el 2015 hizo 75 años la ONU, pues estamos hablando ya de estos 86 años de vida de la ONU, lo que nos demuestra además es que no solo no ha habido tranquilidad en el orden, sino que es que ha habido muchos conflictos y en los que la ONU ha tenido un papel bastante, ¿cómo decir?, bastante inútil por un lado, y además normalmente apoyando lo que podríamos denominar, ¿no?, los poderes o las fuerzas de izquierda o de derecha agnóstica. Con lo cual, claro, pues es un orden tal. Claro, nosotros, o en esta crítica al orden internacional, no hay una visión nacionalista, como puede ser la de Donald Trump, de decir, bueno, es que no nos viene bien, que es legítima. Pero también es verdad que nosotros
cuando nos queremos acercar al orden internacional y lo hacemos desde una óptica de doctrina social de la Iglesia, el nacionalismo, es decir, la defensa absoluta y exclusiva de los intereses nacionales, no puede ser el criterio de acercamiento y de análisis. Lo cual no quiere decir que un católico no deba proteger los intereses nacionales, porque tenemos un deber, en primer lugar, hacia los más cercanos. Y por tanto, un gobernante se debe a sus gobernados, no a los gobernados de otras naciones. Pero eso no quiere decir que uno, en un momento dado, buscando un bien mayor, pues no ceda a intereses propios en beneficio de intereses de otros terceros que les mejoran, pero tampoco ponen en riesgo el bienestar de sus ciudadanos. O sea que, bueno, esto es un tema complejo y es prudencial, pero lo que quiero decir es que el acercamiento de Donald Trump es un poco pobre cuando habla de la parte meramente nacionalista. También en el movimiento que ha soportado y ha llevado a esta nueva administración americana, hay muchas personas que comparten esta visión, vamos a decir, más ideológica de el mal y del daño que supone el actual orden internacional. Eso no quiere decir que lo que vayamos, el camino que estemos recorriendo sea bueno, porque efectivamente ahora parece que lo que vamos es a un orden en el que lo que premia es el poder. Y por tanto, como yo tengo el poder, hago sin preguntar. Bueno, pues efectivamente, eso tampoco es la cuestión, que uno se mueva por el mundo como si fuera su jardín y, oiga, y como yo tengo el poder, como yo tengo capacidad militar, voy y hago lo que quiero por el mundo. Bueno, pues eso tampoco es. Realmente, ¿a qué estaríamos llamados? A construir un verdadero orden internacional, que es un orden internacional basado en un derecho internacional basado en el derecho natural. Y ahí tenemos a Francisco Vitoria, ¿no?, cuando fue desarrollando todo ese derecho de gentes, que es, digamos, un poco la parte del derecho natural referida a la convivencia entre los hombres y que además él pues le dio una perspectiva internacional cuando abordó toda la cuestión del trato entre españoles y los indios de las Américas, ¿no? Claro, es decir, nosotros desde una óptica de doctrina social de la Iglesia no rechazamos que exista un orden internacional. Es más, ya digo, no me está dando tiempo a hablar del... Me he quedado solo en la introducción de por qué es un discurso pues muy actual y el tema que estaba tratando la Academia para las Ciencias, pues que abordaba para las ciencias sociales, pues abordaba un tema muy actual, ¿no? Y estaba un poco como contextualizando la situación. Pero efectivamente, el Papa en su discurso pues habla de cómo Juan XXIII en Pacem in Terris y desde luego Benedicto XVI en Caritas in Veritate hablan de la necesidad de una autoridad mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque no cabe duda que con la globalización pues hay muchos problemas que son globales y cuando hay problemas que son globales pues es bueno que haya una autoridad para resolver esos problemas. Pero claro, como explica la doctrina social de la Iglesia y estos papas, tiene que ser una autoridad que respete el principio de subsidiariedad. Y esto es lo opuesto al globalismo, que es lo que nos vende el orden internacional actual. Pues a veces podemos pensar que como utilizamos las mismas palabras estamos hablando de lo mismo, pero no. De hecho, esa autoridad global durante muchos siglos fue el Papa, en el ámbito cristiano. Es verdad que el mundo no era tan global y, por tanto, en Asia, por lo que dijera el Papa, ni llegaba ni estaba el Papa a lo mejor al día de los conflictos que hubiera por allí. Pero en lo que era la Europa cristiana e incluso la América cristiana, hasta la llegada del Renacimiento y la caída de la cristiandad, pues el Papa actuaba como de autoridad mundial para todos los reinos cristianos y eso no suponía que el Papa podía imponer políticas a esos países, pero sí que intervenía y dirimía en muchos conflictos que pudieran surgir, ¿no? Y como su autoridad era reconocida, pues podía jugar ese papel. Claro, el formo, es verdad que estamos hablando de muchos siglos después, pero o antes, la forma y la manera en que se ejercía esa autoridad, pues no tiene nada que ver con una situación del siglo XXI, pero también nos da una pista, ¿no?, de los principios por donde debería ir esa autoridad internacional que pide el magisterio y que creo honradamente que tiene muy poco que ver con las autoridades mundiales de las que nos habla
la ONU y otras instancias globalistas como la Unión Europea. Pero bueno, no me queda tiempo para más. Hoy veo que no se han animado a participar. Agradezco mucho a Mario su mensaje y a la otra persona que nos ha escrito a través del WhatsApp. Me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.